esto es un descubrimiento absolutamente oficial, noticia que acaparó todo tipo de medios, pero es curioso, porque la gran mayoría le dio apenas una porción mínima, digamos, estoy hablando de los tabloides, a lo largo y ancho de nuestro planeta. Sin embargo, a mí me parece que lo que se acaba de descubrir aquí, humildemente, es probablemente algo de lo más importante, porque reescribe de alguna manera cuál ha sido la evolución de nuestras civilizaciones. Mire, solamente para hacer una especie de rastreo, tiene que ver esto con que, ¿por qué los egipcios, por qué los mayos tenían tanto conocimiento? Varios de ellos dicen que descendieron desde las estrellas, obviamente, grandes creadores, grandes sabios que les enseñaron respecto a la astronomía, agricultura, conocimientos matemáticos, arquitectónicos, que hasta el día de hoy los antropólogos no se explican cuál es la fuente de conocimiento de todo este origen, ¿cierto? Pues bien, otros dicen derechamente que venían de mundos, digamos, que ya no existían, porque como decía la nota, supuestamente un gran maremoto, ponga mucha atención porque se parece mucho al tiempo que vivimos actualmente, un terremoto que incluyó un tsunami gigantesco, arrasó con esta ciudad que era el máximo esplendor de la civilización en aquel entonces, entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo, y que la tecnología se desfasó de la vinculación humana con la naturaleza. Lo mismo que muchos, digamos, profetas, digamos, videntes, están diciendo actualmente, que estamos en un estado de peligro, en donde somos terriblemente tecnológicos, pero eso, en vez de unir a las personas, y que parece que estamos más conectados, lo que hacen es desarraigarnos de las emociones y del contacto físico y natural que nos unen a todos nosotros. Claro. Bueno, fíjense que, atención, porque mira, vamos a ver parte de estas... Mira lo que encontraron, te pasaste. Esa foto es real, digamos. Imagínate, son pirámides escalares, digamos, como las de las culturas, digamos, centroamericanas. Viejo, son verdaderos caminos y todo. Está frente a Cuba. Está 700 metros bajo el agua. Atlántico. Exactamente, frente a Cuba, digamos, y dentro del Triángulo de las Bermudas. Yo, bueno, para muchos buceamos, ya yo tengo como afición hacer buceo en profundidad. Y en alguna oportunidad, recuerdo cuando estaba haciendo una inmersión, no sé si en Belice o en Cuba, que había un señor, un viejito que siempre se tiraba a bucear y que él decía que alguien había visto anteriormente parte de estas pirámides. Y ellos decían que esto era verdad, que era una ciudad especial, que tenía una energía magnética, que nada que ver con el Triángulo de las Bermudas, que esto se encontraba justamente ahí, en el Mar Caribe, digamos, en ese sector. Entonces, qué heavy que ahora aparezcan las fotografías. Obviamente, bajando solamente hacia un buceo, ya sea con todo tipo de equipo, el hombre no puede llegar a esta profundidad. 40 metros Claro, máximo. lo que acabamos de ver exactamente son 700 metros que mandaron un robot, como una especie de baticafo robotizado, que hicieron una captura de esa imagen que son tremendas. Escúchame, hay avenidas, calles, hay 3 pirámides grandotísimas, así, y más encima, una de ellas, que obviamente el tiempo ha pasado y se ha llenado de todo tipo de algas, en fin, pero una de esas, digamos, parece reflejar la luz cuando uno proyecta algo sobre eso, que parece estar hecho de un material pulido, que como es cristal, que pareciera que ser una fuente de energía de captación, que era con el sistema de energía que funcionaba en toda la ciudad. Bajaba algo, al parecer de la ionósfera, como Nikola Tesla postulaba, energía limpia, pura, permanente, constante, y parecía que esa pirámide sigue funcionando, y es por eso que los instrumentos fallan cuando pasan justo por encima de las pirámides. ¿Son más grandes? Son más grandes que las que uno conoce. Algunas sí y otras son del tamaño más, son más de los tamaños de las pirámides de Centroamérica, como Azteca. Esta confirmación científica, a través de las fotos que estábamos mostrando... Claro, no es una foto muy nada, sí, no, es una foto real. Puede tener coincidencia o no, y por eso te lo pregunto, porque este chico argentino, que tiene algún tipo de habilidad para poder predecir ciertas cosas, y que él dice que viene de un planeta, ¿tú te acuerdas un poco? Las imágenes que nosotros hemos mostrado aquí en el programa. Él también habló en extenso de la Atlántida. Alessandro Di Stefano, ¿no? Alessandro Di Stefano. Y él dijo porque él dice que provenía de ahí, pues. Exactamente. Y que existía la Atlántida y que todo esto... Y daba algunas luces, incluso algunos croquis, porque muchas de sus predicciones o de sus imágenes, él las dibuja. Y iba más allá. Él decía, yo provengo de la Atlántida. En algún momento, ahí estamos viendo a este muchacho. Usted lo puede youtubear.
Matías Di Stefano, este niño índigo considerado, que la otra vez la gente me preguntó en la calle qué maravilloso que haber presentado este tema. Él es uno de los niños índigos más notables de este planeta. Tan solo tenía 7 años de edad, daba grandes conferencias respecto a su recordación de vidas pasadas y cuál es el peligro, pero también daba a mano la solución. Fíjense que actualmente él se dedica a hacer grandes, no tours, como decirlo, grandes paseos por los cordones cordilleranos, donde la energía de la Tierra se está desplazando para pedir ayuda para que la Tierra, digamos, no se sacuda con tanta fuerza en los terremotos y cataclismos. Y fíjate que él decía, yo estuve en la Atlántida y nosotros caímos en decadencia, que es exactamente el mismo panorama que actualmente yo veo en la sociedad actual a nivel global. Antes nosotros vivíamos en una ciudad en medio del Atlántico. Hoy en día esto es generalizado y podemos correr el mismo riesgo, así que tratemos de detener esto. Ahora, Salfate, perdona, pero sí, por favor. Si uno ve estas imágenes, ¿no es verdad? Y como tú señalabas, fue una noticia a nivel mundial. Son varias pirámides monumentales, colosales. Sí, colosales. Pero también hay algunos monolitos con grabados, ¿sí? Que de alguna manera te demuestra como la cosa fina, el detalle, por supuesto, que te hace aún más relevante el descubrimiento. Era una civilización completamente emplazada en la modernidad. A ver, tiene lo que se alcanza a notar, sistemas de regadío, avenida, casas particulares, digamos que son las callejuelas, y claramente templos. Está basado en un centro, que es como decir una plaza de armas, o ponte tú, claro, y comienza a través de círculos, comienzan obviamente la ciudad a emplazarse hacia afuera, y claramente con una llegada hacia el sector central, que es donde están las pirámides principales. Pero Salfate, o sea, es una ciudad moderna. Se supone que esto estaba en la superficie y algo hizo que se hundiera. Un tremendo cataclismo, que un terremoto, que ellos los que lo golpeó fue un maremoto. De hecho, mira, si podemos ir a las imágenes de Platón, hace mención. Yo me acuerdo, hay 2 textos principales, por ahí obviamente hay grandes textos de los cuales algunos tratan de hacerse cargo, pasando por Liliá, ponte tú, pero Platón derechamente hablaba de esta gran ciudad que donde se paseaban los dioses. A ver, los antiguos filósofos griegos tenían una vinculación con dioses, pero ojo, dioses que se parecían a los humanos, que tenían hijos con mujeres, que eran los semidioses, como Perseo, Hércules y todo lo demás. Pero ¿por qué le llamaban dioses? Claro, porque detentaban una tecnología que ellos claramente los hacía volar, le decían alguno el dios del rayo, claro, alguien que tira electricidad o algún tipo de rayo láser, vamos a inventar, obviamente para uno controla la fuerza de la naturaleza. Ese nombre o ese mote no es gratuito. Por supuesto, algunos decían Mercurio, que camina súper rápido, digamos. Claro, tenían sistemas de desplazamiento que para ellos decían, chuta, estos tipos se ven como humanos, porque los decían que tenían el mismo aspecto, pero no lo son. Son dioses porque vuelan, corren rápido, se meten con nosotros, se meten en nuestras casas en secreto. Y ellos hablan, decían, ellos se mueven, entre otras cosas, en la Atlántida. De cualquier forma, que era la ciudad de los dioses, en el fondo. Previo a los viajes de Colón. Porque si no, Colón se había encontrado miles de años, pues, imagínate. Claro. Oye, ¿y tú crees que esas no, 15.000 años antiguos que planteaban los griegos podían ser seres extraterrestres? Bueno, fíjate que aquí es donde hay que mezclar las cosas, porque al parecer la gente que vivía en la Atlántida, el conocimiento que detentaban, digamos, esto de que la energía no era producida ni por electricidad, sino que simplemente sacaban la energía que estaba en la ionosfera. Hay una cantidad de datos respecto a que tratan de juntar sobre estos sabios que emigraron a distintas culturas. Por ejemplo, Hermes Trismegisto, que él obviamente sabía cuando subía el Nilo, le decía, a ver, las pirámides hay que hacerlas así, sabe, todo no sé qué, y el otro, bueno, hagámosle caso, este gallo sabe. Él inventó las 7 leyes herméticas. Exacto. Que ahí está todo, son 7 leyes que rigen el universo, en donde la primera es el mentalismo, que uno crea lo que cree. Que es lo que estamos hablando de la glándula pineal otra vez. O sea, lo tenía clarísimo, claramente no lo hizo a través de observaciones. Eran científicos que tenían una comunión con conocimiento esotérico. Él es la famosa frase que dice, como es arriba, es abajo. Así como los átomos son como pequeñas esferas moviéndose, electrones, protones, así también son los planetas, que buscan una imitación. De hecho, los grandes biólogos en la actualidad dicen, la vida no es más que una repetición fractal. Vale decir que es una hoja, un árbol chiquitito que se parece al árbol, obviamente, que lo sostiene. Pero mira, podemos, por favor, les voy a pedir, señor director, editora, ¿cuál fue lo que descubrió el robot, que es esa fotografía? A ver, eso, viejo, no lo puedes cuestionar. A ver, ¿cuál es lo maravilloso? Que obviamente todavía, a lo que tengo entendido, no han publicado todos los descubrimientos, pero creo que lograron ya extraer con el carbono 14, y eso fue fechado por lo menos 8.000 años antes de Cristo. Para que entiendan,
La civilización es relativamente moderna, pero aún andando prácticamente a pata pelada, se datan del año 5000, antes de Cristo. Imagínate que esos son 3000 años antes. O sea, la humanidad ni siquiera, digamos... O sea, eran primitivos, pero ellos no. O sea, claramente eso es una civilización anterior. Ahora, eso es reescribir la historia, no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron. La luz, la luminosidad, porque cuando uno va descendiendo en las inmersiones, los fondos abisales, quienes han visto reportajes en los programas, en los canales de cable que son científicos, se ve que los fondos abisales son absolutamente oscuros, ¿no? Y 700 metros en profundidad, a mí me parece que la visibilidad que se muestra en esas imágenes me hace como un poco tener alguna suspicacia. Lo que pasa es que decían ellos que empiezan a tirar como una especie de bombas de bengala. Tiraron un montón y empezó a reflejar. Que fue ahí donde les llamó la atención que una de las pirámides parecía reflejar la luz de vuelta, digamos. Fue iluminado por este robot, porque un ser humano no puede bajar nunca. Hasta ahí no llega la luz. Son cámaras especiales, digamos, que tienen las condiciones apropiadas para llegar a ese nivel. Pero aquí viene lo maravilloso. ¿Tú sabes cómo dieron con ese punto? Porque... siendo que la luz del sol no puede llegar tan abajo, por muy cristalinas y límpidas que sean las aguas caribeñas, fíjate que decía que donde había a veces un sol perfecto, parecía que la superficie representaba un cierto reflejo. Era como que estaban hechas para sobrebrillar pese a la profundidad, y fue ahí que decidieron, ¿sabes que investiguemos acá? Porque se forman, esto no lo sé con precisión, pero decían que había una especie de luminiscencia que emergía de ahí, como un arcoíris, ponte tú, estoy inventando ahí, y bajaron a ver eso y se encuentran con eso. Claro, eso fue lo que les provocó. Les llamó la atención. Salfa, basta ver esto para darte cuenta de que si cualquiera haya sido la razón por la cual se hundió esta ciudad, que tiene como semejanzas con Palenque, con Machu Picchu, con algunas civilizaciones americanas. Claro, mucho de la cultura teotihuacán, dicen los expertos. Sí, se parece a la azteca, a la de Teotihuacán que está ahí cerca de México. Cuando esto se vino abajo, ellos emigraron a todas estas culturas, en donde ahí donde se junta la mezcla de lo primitivo, de lo tribal, con estos tipos que son modernos, que dicen así como, ya, a ver, ¿qué tenemos? Palmeras, palos y un grupo de gente. Ya, tratemos de levantar algo más o menos de lo que yo sé de ingeniería física y todo lo demás. Al mirar eso, la conclusión que más me asombra es que si pasaron por un cataclismo, por cualquier hecho que los hizo sumergir esta ciudad, mira en las condiciones que aún está. No, se está muy bien. Cae como perfecta, como cae, como que fuera un ascensor. Una construcción perfecta. Exacto. Prácticamente es Salfate de otro mundo. Prácticamente otro mundo. De ahí que está la gran duda de que cuántas personas están comprometidas ahí en términos de conocimiento. ¿Son un ser humano? Lo que dicen los textos sí, pero al parecer eran seres humanos que estaban completamente con la noción de que no son lo único del universo, que al parecer que llevaban una vida relativamente bien, hasta cierto punto tenían contacto con los mismos. ¿Sabes lo que pasa, Juan Andrés? Para quienes hemos tenido el privilegio de estar en estos puntos de energía de América Latina, a todos estos les recomiendo, a todos los que les llama la atención este tipo de temas, que vean un documental en internet que está en www.americalarevelacion.com. Mírenlo porque también tiene que ver con esta conexión. Deberíamos traerlo, de hecho, deberíamos mostrarlo. Bueno, y los incas en Machu Picchu, los mayas en Chichen Itza o los mismos aztecas en Teotihuacán, las pirámides no son iguales, la formación tienen todo el concepto, digamos, piramidal. Claro, uno en términos generales los ve iguales, pero la forma en cómo se van estructurando las subidas, digamos, no son iguales. Esta, al parecer, ¿qué dicen los expertos? ¿De cuál inspiración sería? ¿Qué cercanía tendría? Mira, ¿quiénes? Son muy similar a la de las mayas, se han quedado con eso, pero como te digo, lo que ellos han revelado, estamos esperando el gran informe final. Esto decidieron tirarlo de alguna manera para seguir manteniendo los fondos y todo lo demás, pero créeme que a partir de que esto se publicó hay un interés generalizado ahora a través de gobierno. Ahora empezaron, yo creo, los problemas de estas aguas internacionales, obviamente de quién es mío, o sea, más importante de quién es la luna y de quién es la Atlántida a esta altura. Pues entonces, a ver, ¿por qué? Porque como podemos ver en esas construcciones, hay que decir, muy serio los científicos, me cuesta mucho pronunciarlo, ellos son dos, hombre y mujer, Paul Weinsberg y Pauline Salitsky. Ellos, obviamente, para ellos un descubrimiento arqueológico, pero para muchos que al tiro saltaron las antenas y dijeron, a ver, entonces cuando uno va a Cuba, obviamente, va de Europa, digamos, de otra parte, hasta el día de hoy lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, porque pueden seguir eso descubriendo mucho más allá. El Triángulo de las Bermudas abarca una gran cantidad, digamos, de kilómetros cuadrados marítimos, digamos. Bueno, pues bien dije, capaz que esta era la explicación,
razón, porque se habían dado muchas, digamos, no satisfactorias, que gases, trombas marinas, pero nunca se había visto alguna. Sin embargo, si eso sigue funcionando, ponte tú que eso fuera un reactor, un captador de energía, y de repente, claro, pasan aviones o barcos que usan instrumentos y comienzan a fallar. Y no siempre, pero que algunos han desaparecido. Si eso, ponte tú, aquí vamos a poner fantástico, ponte tú que eso fuera un portal dimensional, ponte tú que eso abriera vórtice. Y a veces como aviones de guerra en la historia de Estados Unidos han pasado y terminan diciendo ¿dónde están? Y lo siguen escuchando por radio. Pero no existen. Pero no lo ven en el radar y comienzan a describir lo que ven y no corresponde a nada en la geografía, dentro de los pocos kilómetros que el combustible le permitía para abarcar. Es como si los transportara a otra parte. ¿Qué sabes tú? Y contestando lo que decía Juanjo, si es que eso además no era una carretera espacial, así como para llevarte a otras partes. Y si eso sigue funcionando, obviamente podría explicar muchos de los defectos instrumentales, claro, que obviamente... que ocurren en esa zona. Que ocurren en el mundo. ¿Tú me dejas contribuir en una sola cosa? Pero si existiera la posibilidad de comparar, yo he tenido la oportunidad de estar en Machu Picchu, en Teotihuacán y también en Chichen Itza, con Uxmal, que está muy cercano. Y esto es mucho más parecido al lado de Chichen Itza y Teotihuacán. ¿Por qué? Porque tiene las pirámides centrales, los lugares de sacrificio donde jugaban, donde hacían esos juegos con... El juego de la pelota. El juego de la pelota. Exacto, era como un básquetbol con fútbol. Yo, a la entrada de Chichen Itza, existe un gran mapa que te genera toda la distribución, te dice, usted está en este sector o vaya para este lado, y mirando a esa imagen en particular, es muy parecido a ese tipo de construcción que de Teotihuacán. Ojo, usted sabe que las pirámides de Giza, así como las pirámides, digamos, las que tú mencionaste, Chichen Itza y Uxmal, no están ubicadas verticalmente. Pongan mucha atención. A ver, ¿cómo es eso que no están ubicadas? Maravillosamente son un triunfo de la arquitectura, de cómo están edificadas una. Pero uno de repente dice, pero no están en línea. O sea, están como corridos y dice, ¿por qué? Pasarían años porque dijeron, oiga, estas pirámides apuntan constelaciones específicas, que son las mismas que apuntan la de Giza. Eso hay que entender. Claro, que había que mirar para arriba, no mirar para abajo. Exactamente. Claro. Maravilloso, Felipe. Y ahora atención, porque muchos, digamos, solo contamos con esa foto, pero no faltaron los que hicieron así como una geometría, así empezaron a calcular, digamos, todos los ángulos, y al parecer tendría los mismos corrimientos, pese a que se desplazaron de la Tierra, del lugar original, al parecer todo calza, porque claramente no están colocadas derechitas, porque necesitan extraer alguna energía de ciertos astros en particular, o por último, que sean en honor o en homenaje a, digamos, ciertas constelaciones, que es de donde vendría el conocimiento original. Lo que permite además inferir, Salfa, que en épocas pasadas, y bien pasadas, estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo, y hasta 10.000 o de 10.000 en general, desde aquí hasta para atrás, había una comunicación mucho más férrea con el exterior. O sea, o los hombres le daban mucha importancia a los hombres de esa época a que la vida en la Tierra era posible gracias a una comunión universal, una comunión cósmica. La tenían clara, y que te daba una retribución de energía posible. Exacto. Importancia que ahora no se le da tanto como se le daba en ese momento. Por supuesto. Y por eso al ser humano moderno le es tan difícil dar con las explicaciones. Exacto, pero mira, no tiene en el fondo esa cultura. Exacto, mira. No tiene esa historia. Por supuesto, es excelente, porque ¿de qué nos ayudaría a confirmar, digamos, la descubrimiento de la Atlántida, digamos? Justo este año, justo en 2012. Que como todos se va a saber, no nos quedarán secretos ocultos, como dicen, y antes que llegue el 21, comienzan a aparecer todas estas cosas. Pero mira, desde el año 0, que está marcado a través de los calendarios del nacimiento de Cristo, hasta ahora van poco más de 2000 años, y mira lo que ha pasado a la tecnología, de andar, digamos, como te decía, con unas sandalias rústicas, a que todos tengamos teléfonos inteligentes que son verdaderos computadores para la mano, ¿cachai? Imagínate 8.000 años para atrás. Ponte tú que la cantidad de tiempo hubiera sido en términos de desarrollo igual. Serían casi 4.000, o sea, 4 veces más grandes que nosotros. O sea, la tecnología que puede estar ahí implicada quizás absolutamente, digamos, superaría cualquier película de ciencia ficción que nosotros imaginamos. Y pese a todo, llegaron a un fin porque la gran mayoría creó una masa crítica, digamos, que los destinó al fracaso. Y aquí viene la advertencia. ¿Pero por qué crees tú que había tanta magia con respecto a la Atlántida? Tú nombraste que Platón, Aristóteles, algunos de ellos nombraban a la Atlántida como algo cierto. Sin embargo, para nosotros también era como una especie de mito o realidad. ¿Existió la Atlántida o no? Pero de hecho, le da el nombre al océano por toda esa carga que tiene como de
de leyenda, ¿no? Absolutamente. Porque siempre también se dudó de porque nunca se había podido encontrar ningún vestigio. Por ahí, muchos grandes arqueólogos a través de la historia fueron a la búsqueda de Atlántida. A partir de las descripciones del paisaje del mismo, trataban de ver cuál podría coincidir. Y muchas veces se trató de decir como que cerca de Grecia. Pero la gran conclusión final es que sí existió, tiene que haber sido una ciudad que no pueden verse los restos en superficie, que no pueden verse, digamos, en terreno que nosotros actualmente ocupamos en país alguno, sino que tendría que estar hundida porque fue algo que quedó sumergido. Finalmente, cuando este descubrimiento, que pasó hace algunas pocas semanas nomás, se termina obviamente entendiendo de que estamos quizás a punto de reescribir, o por último ya, si no queremos ser tan, digamos, radicales, de abrir un ápice, digamos, de la historia de algo que obviamente no está en ninguna, digamos, línea cronológica. Ahí yo te mandé el mail, Carmen Gloria, pero estoy mostrando la imagen de que este es el mapa que yo señalaba. De la disposición de las pirámides. Esto es Chichén Itzá, que prácticamente viene siendo como la misma disposición que estamos viendo en las pirámides del Atlántida, que en las imágenes que estamos encontrando. O sea, exacto, el mismo tipo de construcción, lo que decía que una distribución se hacía similar. La comparación con la cultura del Teotihuacán, que es lo que de alguna manera se asemeja muchísimo a lo que se descubrió. Sí. Pero lo de los mayas, Felipe, disculpa, Teotihuacán es más bien azteca, y la forma en cómo se distribuye físicamente, digamos, la formación es bien diferente. Yo solo digo lo que los expertos, una vez que se descubrió esto, lo califican. No. Exacto, mira. De hecho, mira, es tan sorprendente. Bueno, además hay que decir, Chichén Itzá fue encontrado en los años 50, ¿no? Hace muy poco tiempo, muy virgen, muy poco tiempo, entonces estaba muy bien conservado. Pero para quienes hemos estado ahí, es bien sorprendente el lugar. Uno dice, ¿cómo esto lo puede haber hecho el hombre? Absolutamente. Claro. De hecho, a ver, insistimos, los conocimientos de disposición arquitectónica vinculados con fenómenos astronómicos. A ver, con todo eso ahí. Las personas que nos están viendo en estos momentos, manipulamos tecnología, sabemos manejar automóviles, ¿cierto? Podemos entender, digamos, cuál es el proceso de una planilla de cálculo, mandar un mail, digamos, y todo lo demás. O sea, somos homus tecnológicos, ¿ok? Pero aún así, con todo nuestro conocimiento, que somos todos, la gran mayoría, letrados, digamos, conocemos el alfabeto, sabemos leer y escribir, salimos en un día despejado en la noche, y por mucho que miremos, pese a que tenemos toda la información escolar, digamos, y de secundaria, nos costaría aún así tratar de determinar en muchas generaciones cuáles son los procesos de cambio de las estrellas planetas, de partida ya distinguir unos con otros, estrellas de planetas, conforme cuál es el dibujo, el recorrido que hacen en el espacio y si titilan con su luz o no, y entender procesos que involucran miles de años adelante. Mira, esta estrella va a estar acá, está acá, y que ellos, que no, obviamente, se entendemos, no tenían auto ni computador ni nada, mirando solo al cielo, no estaba internet, no estaba Google, no estaba los teléfonos inteligentes, pudieron hacer calendarios que involucran hasta el 21 de diciembre del año 2012. Claramente se las soplaron, se las dictaron. A simple vista uno no puede hacer esas deducciones. Es muy difícil. Menos hacer centros astronómicos con piedra, así como vamos a poner esta roca acá porque los solsticios y los eclipses van a pasar junto por esto. ¿A dónde? ¿Cuántos cientos de años habría que pasar solo para entender el proceso de cambios naturales? Y los lugares físicos, si tú ves el cerro que hay en Machu Picchu, uno dice, ¿cómo pudieron el pueblo de Aguascalientes llevar las piedras hasta arriba? Y ahí si quieren involucran la isla de Pascua y todo. O sea, es como, ¿por qué una civilización primitiva haría un esfuerzo descomunal, inhumano, de partida que, como pudieron, nadie sabe, de llevar esto para crear estas ciudades maravillosas que después abandonaban? Claro, o sea, nadie entiende, nadie sabe qué pasó con esta cultura. Y de alguna manera lo más llamativo ahora es pensar en el magnetismo de estas ciudades. Exacto. Una de las cosas que identifica a esta supuesta nuevo descubrimiento de la Atlántida, lo que ustedes están viendo en esa imagen, es lo que está en el suelo submarino y que significaría el descubrimiento, un descubrimiento perseguido y cotizado hace muchos años. Pero por supuesto. Pero que además reviste toda un área magnética que tenía relación si no fuera con la Atlántida, el universo. Si no fuera la Atlántida, eso es igual, porque eso tiene una cantidad de años que se replica en las culturas, ciertos mayas, toltecas, etcétera, etcétera, pero sin embargo la cantidad de años que tiene eso, supuestamente que no debería haber nada acá. O sea, las más antiguas, que puede ser Sumeria, Egipcia, digamos, los
queda prácticamente nada parada, solo la esfinge y las pirámides para el lado de los egipcios, que eso haya estado ahí, que está tan bien hecho, digamos, que aguanta. Es una cosa, por eso, yo creo que van a tener que abrir a un apéndice, digamos, en la historia. ¿Qué pasó acá? Yo creo que todos deben estar con un signo de interrogación dibujado. O sea, había gente inteligente antes. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde fueron a dar? Y además, mira, ¿y de dónde salieron? Digamos? Y mira la magnificencia de lo que, lo majestuoso que tiene que ver con que la altura que podían llegar estos templos, esta envergadura de lo que hay aquí. Mejor, mira, póngalo eso. Mira. Y se va a ver mejor. Ahí está, esa es la foresta. Esa es la foresta que hay ahí, y mira la altura que puede llegar a tener eso. O sea, eso es más grande que el mismo Costanera Center que está construido acá. Y supone que estamos hablando de gente que, digamos, comía lo que cazaba. Exacto. Y nada, o sea, hay cosas... Y ha cambiado un poco. Hay un conocimiento prestado, claramente. En Alfate hay un miramiento en menos a todas las culturas que son americanas, étnicamente autóctonas, americanas, porque claro, el descubrimiento de América vino de Europa, ahí estaba la cuna de la civilización. Y que viene la influencia todo el rato. Y que allá viene en el fondo, ellos trajeron los avances, ellos trajeron la tecnología, sin embargo, y hemos sido súper ciegos para darle el mérito a todo lo que aquí se hacía, que era salvajemente desarrollado, mucho mejor en términos de estructuras de regadío, en términos de conservación de alimentos, en términos de desarrollo astronómico, de ingeniería, es que justamente un montón de cosas de ese punto que no estaban ni siquiera desarrolladas en Europa. Oiga, atención. La Atlántida ha sido un misterio de tiempos inmemoriales. Muchas personas la han buscado, algunos pensaban que la habían encontrado, pero puede que por fin nos hayamos topado con ella.